toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Mucha gente el día de hoy está batallando, ¿verdad? Está sufriendo por lo que está pasando el día de hoy, hermano. Sea por este virus, ¿verdad? Ya conocido, sea por otras circunstancias, sea por otros motivos, pero hay gente que está padeciendo en estos momentos, ¿verdad? Por alguna razón, tanto física, en su salud, como económicamente, por sus necesidades materiales, ¿verdad? Hay una situación ahorita que está siendo mundialmente afectada, tanto en lo físico como en lo económico, ¿verdad? Mucha gente se ha quedado sin trabajo, hermanos, mucha gente está sufriendo pérdida de un ser querido, de un familiar, mucha gente no tiene el día de hoy sustento por lo que está pasando, y es buen momento de meditar y disponer en nuestro corazón y nuestro pensamiento qué es lo que nosotros podemos hacer como iglesia, en lo individual o colectivamente, para ser sensibles a las necesidades de otros, y que Dios nos pueda ayudar a ser sensibles y poder aportar algo de lo que tenemos. No necesitamos tener mucho para poder dar. Podemos tener poco, pero de ese poco poder brindar la mano al necesitado. Y estamos pasando por tiempos en los cuales ahorita hay una gran y mayor necesidad de empatía con los que sufren, ¿verdad? De parte de nosotros, una empatía de la iglesia para con el mundo, una empatía de nosotros como iglesia para con los mismos hermanos de la congregación. Así que vamos a orar un momento y vamos a tener una palabra de reflexión en esta tarde. Es en el libro, si gusta abrirlo, perdón, la carta a los Romanos, capítulo 12, ¿verdad? La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 8. Versículo 9 al 21, ¿verdad? Vamos a leerla, el versículo 9 al 21, para leer el contexto de lo que nos habla la palabra del Señor en estos capítulos. Y la vamos a leer y vamos a orar después de leerla, con la necesidad, repito, de tener empatía para con los que están en necesidad en estos momentos. Dice la palabra del Señor en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 9 al 21. Dice la palabra del Señor: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, no asociándoos con los humildes, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre, una vez más queremos orar
y darte gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque en medio de esta situación tú nos llamas, Señor, a una responsabilidad como creyentes de mostrar ese amor sin fingimiento, ese amor fraternal, de poder gozarnos con los que se gozan. Pero también nos habla, Señor, a reflexionar y tener una empatía y llorar con los que lloran, para que podamos estar unánimes unos con vosotros en humildad, acercándonos delante del trono de la gracia, sabiendo que podemos hallar ahí oportuno socorro, Señor, buscando tu rostro. Ayúdanos en esta tarde a meditar en tu palabra para tener una empatía como congregación, como iglesia, como hijos del Altísimo, para tener en cuenta que nos has llamado a ser luz en medio de las naciones, para que tomemos en cuenta que nos has llamado a mostrar amor en medio del odio, a mostrar perdón, Señor, en medio del resentimiento, y al poder brindar ayuda en medio de la necesidad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos leyendo Romanos capítulo 12 y vamos a ver qué nos dice la palabra un poco acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes delante de Dios, delante de unos con otros y también delante del mundo o de la sociedad que nos está viendo. Y en este pasaje podemos ver una lista, hermanos, completa que en responsabilidad de nosotros como creyentes y rasgos que caracterizan la vida llena del Espíritu, en tanto usted y yo como creyentes. Pablo nos presenta aquí unas características en 4 categorías. Vamos a reducirlas en 4 categorías. Y número 1 nos muestra los deberes personales, versículo 9. Otro, número 2, los deberes familiares. Nos muestra también Pablo los deberes hacia con los demás. Y por último, 4, los deberes con aquellos que aunque nos consideran sus enemigos. La iglesia tiene una responsabilidad grande de mostrar ese amor y esa empatía, tanto como al creyente y familia, pero también aún a aquellos que nos consideran enemigos. La iglesia, el creyente que somos usted y yo, en estos momentos y como siempre, debemos mostrar el amor y la esperanza más que nunca para que la gente pueda reconocer que hay un Dios que nos ha llamado a tener confianza en Él en medio de momentos difíciles como estos. Y la Biblia nos llama a ser testimonio de amor, a ser luz en medio de las tinieblas. Leemos en Romanos 12, 9 al 21, ¿verdad? Cómo nos muestra Pablo esta lista y nos ayuda a tener en cuenta que a través de la llenura del Espíritu es como podemos mostrar este amor y estas características que nos muestra aquí en la palabra del Señor. Porque a través de la llenura del Espíritu podemos mostrar el amor, el gozo en la esperanza y en la tribulación, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los demás, mostrando empatía para con los demás. Esto nos lleva a tener una empatía de parte de Dios hacia con los demás, usando a cada uno de nosotros. Juan capítulo 15, le voy a pedir a mi hija si nos ayuda a leer Juan capítulo 15, versículo 8, ¿verdad? Nos habla Jesucristo de la importancia que nosotros tenemos que tener en el llevar fruto. Y este fruto es con el propósito de hacer algo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia cuando nosotros, el Padre nos pide que llevemos mucho fruto? Juan capítulo 15, versículo 8. Dice, Fuerte. en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Cuando la Biblia nos habla de ser llenos del Espíritu, nos habla de llevar fruto. Y no solamente fruto, sino que nos habla de llevar mucho
fruto. Y dice la palabra de Dios en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, hermano, todo lo que yo haga como creyente depende de lo que Dios es en mi vida. Es para que Dios sea glorificado a través de que yo lleve fruto siendo discípulo del Señor. No es para yo jactarme y gloriarme en lo bueno que pueda yo ser o en las buenas obras que pueda yo llevar a cabo. Es para que el pueblo de Dios glorifique a su Dios y le dé la honra y la honra a Dios. Tomemos en cuenta que la finalidad de hacer lo que hacemos, de llevar fruto, es con un propósito. Y el propósito es de llevar mucho fruto, porque en esto es glorificado nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así que la finalidad de nosotros como iglesia, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Y esto se glorifica a través de servirle a Dios y a través de esta lista que vamos a estar desglosando un poco en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Esta lista que nos da unas responsabilidades que nos caracterizan como creyentes para llevar mucho fruto y que en esto sea glorificado nuestro Padre. Número 1, decíamos que nos muestra los deberes personales. Versículo 9 de Romanos capítulo 12. Y nos dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aquí hay un deber personal en mí como creyente. Y este deber personal es el amor. El amor de Dios, nos dice la palabra que es el amor ágape. Es ese amor ágape que viene solamente de parte de Dios. Ese amor es la virtud suprema que nos ha dado el Señor en el nuevo pacto, que está centrada completamente en las necesidades y bienestar del prójimo o de la persona a la que debemos de amar. Este amor, el amor el cual nos lleva a poder darlo todo, el amor que llevó a Cristo a dar su vida por el pecador. Este amor es el conocido amor ágape, que no espera nada a cambio. Este amor que no es fingido, este amor que no es jactancioso. Pero aquí hay una cuestión, y es, ¿cómo obtengo este amor? Y la única manera de obtener este amor es si Dios está en nosotros. El que no tiene a Dios no tiene amor, porque Dios es amor, nos dice la epístola de Juan. En Mateo capítulo 22, versículo 37, nos da el mandamiento supremo y principal de nosotros como creyentes, y basado en ese mandamiento es como podemos mostrar el amor ágape. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 22, versículo 37. Le voy a pedir a mi hija Kelly si lo puede leer con voz fuerte para que se escuche. Versículo 37 y 38. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma, tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El siguiente. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Nos dice Mateo 22, 37 y nos da un mandamiento. Muchos son ateos, son incrédulos, no creen en el Señor. Pero para aquellos que verdaderamente creemos o decimos que creemos en un Dios, este es el mandamiento para todo aquel que cree en el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este, dijo Jesús, es el primer y gran mandamiento. El amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Cuando la palabra menciona corazón, en el antiguo pacto o en la cultura hebrea y judía, corazón quiere decir entrañas o vísceras. No es algún sentimiento solamente, no es un sentir, porque hoy puedo sentir amar y mañana no. Pero en la cultura hebrea la palabra que se traduce como corazón es la traducción de la parte del estómago, de las vísceras o de las entrañas.
¿verdad? Cuando usted pasa por una emoción, una situación, usted siente que se le aprieta el estómago, siente una sensación real, no solamente un sentir emocional, una sensación real. Y cuando la Biblia dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón, habla con todas nuestras entrañas, nuestras vísceras, todo nuestro sentir, que tiene que ser algo real, algo sincero, algo que es existente y que no pasa por momentos de emociones y variaciones. La Biblia nos dice entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es con razonamiento, no solamente con emoción. Nuestra alma y nuestra mente tienen que estar ligadas a lo que la palabra del Señor dice. Y la palabra nos da estatutos, nos da directrices para poder amar a Dios correctamente como Él quiere que le amemos. Recuerda que dice primera carta a los Corintios capítulo 13. Mire, vamos a ver qué nos dice primera de Corintios capítulo 13 versículo 4. Acerca del amor. Corintios 13. Primera de Corintios. Capítulo 13. Y vamos a leer versículo 4. La relación del amor. Y ese amor, repito, es el amor ágape. El amor de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 4. Este amor, Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 nos habla de ese amor de Dios y nos dice la palabra del Señor así: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y sigue hablando Pablo acerca de esto y dice el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Entre estos tres, pero el mayor de ellos es, dice la palabra, ¿cuál es? Amor. El amor. Estábamos viendo el primer principio de Romanos 12, que nos dice, el amor sea sin fingimiento. Cuando nos menciona la palabra acerca del amor, entonces vemos en Corintios 13 cuál es el verdadero amor. Y ese amor es esa virtud que nos da Cristo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros para tener esa completa, ¿verdad?, cualidad de parte de Dios en medio de las necesidades y así poder ayudar y ser empáticos a otras personas. La base del amor, entonces, podemos ver, no está en mí. La base del amor no depende de mí, de lo que yo haga. La base del amor está en Cristo Jesús. La base del amor está en el Señor. Hay gente que dice que tiene amor y lo tiene, pero es un amor limitado, un amor que espera recibir algo, un amor que es conveniente. Hoy ayudo porque yo sé que el día de mañana me ayudarán. Hoy yo quiero ayudar porque quiero que sepan que me gusta ayudar y que soy bueno. Pero la Biblia nos habla que el verdadero amor a veces va a hacer cosas sin que nadie se dé cuenta. Porque el verdadero amor nos lleva a glorificar a Dios sin que la gente a veces tenga que saber lo que hace mi mano derecha a lo que hace mi mano izquierda. ¿Por qué? Porque el amor debe depender del Señor. Y la Biblia nos dice que el amor es sufrido, que es benigno. Y el amor nunca deja de ser. Entonces, punto número 1, este deber es personal como creyente en mí. El amor debe de ser sin fingimiento. Que nosotros hay un amor que no sea fingido, que sea un amor sincero, un amor honesto, un amor en el cual no haya una doble cara, un doble ánimo, sino que el amor sea sí y amén, como dice su palabra, para ayudar al que necesita y amarle con un corazón sin fingimiento y sinceramente. Ese amor por Dios entonces
es el que nos debe motivar, hermanos, a hacer el bien al prójimo. El amor de Dios. Hacer el bien al prójimo sabiendo que el amor de Dios mora en mí y que el primer gran mandamiento es amar a Dios con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente, todas mis fuerzas. Sin fingimiento. Sin fingimiento es demostrarse con pureza y sinceridad, sin egoísmo. Que hay una pureza, que hay una sinceridad y que no haya egoísmo en nosotros. Hoy en día, así como, ¿verdad?, brotó el amor para ayudar a otros en esta situación que está pasando, podemos darnos cuenta, usted está viendo en las noticias, usted pudo ver en la televisión, que mucha gente está empezando a ayudar. Pero también tristemente en estos momentos podemos ver que mucha gente también es falta de amor. Usted se da cuenta que las tiendas quedaron vacías, que la gente empezó a buscar lo suyo, el querer sobrevivir. Y es parte del ser humano porque el ser humano busca su propia sobrevivencia. Pero vemos gente que acaparó con todo, que no pensó en ayudarle a alguien, que no pensó en la gente mayor, que no pensó en los ancianos, no pensó en la gente enferma, que pensó solamente en satisfacer su propia necesidad. Y es ahí donde la Biblia nos dice y nos llama a tener a nosotros esa diferencia como hijos de Dios. El mostrar ese amor sin egoísmo, ese amor no buscando lo propio, no buscando lo suyo, sino un amor que nos ayude a ayudar a otros. En medio de este brote y de este problema que está pasando, que Dios nos ayude a no pensar solamente en nosotros, que Dios nos ayude a pensar en las necesidades de los demás. Estoy seguro que tal vez usted conoce a alguien que está pasando por una necesidad. Si en nuestras manos está poder ayudarle, hagámoslo con empatía, hagámoslo sin esperar algo a cambio y sin fingimiento, con un amor sincero, ayudando a los demás. Ese es el primer punto que nos dice Pablo, el deber personal mío como en amor, el amor que viene de Dios. Número 2, nos habla de los deberes familiares. Y esto nos dice del versículo 10 al 13. Versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Este amor familiar es un amor fraternal hacia el hermano como amor familiar. Este amor es dedicado a los demás creyentes, a los demás cristianos, con ese amor que nos caracteriza como familia. Ese amor que no se basa en la atracción, que no se basa en la preferencia, que no se basa en algo personal, sino que es un amor que está dispuesto a brindar a la familia un apoyo en medio de una necesidad. Es ese amor fraternal del cual nos menciona aquí Pablo. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Mire qué tremendo está esto que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, dice la Biblia, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Tristemente, como creyentes, muchas veces necesitamos tener ese recordatorio del verdadero amor fraternal, del cual la Biblia nos dice que no deberíamos de tener necesidad de que se nos repita, porque ese amor debe de estar en nosotros, pero tristemente hay una necesidad en nosotros como creyentes de que se nos repita constantemente acerca de este amor fraternal, para que entonces podamos verdaderamente llevar a cabo lo que hemos aprendido de parte de Dios, para que nos amemos los unos a los otros. Este amor es con el que nos conocerá el mundo. Y la Biblia nos dice, en esto se conocerá que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Este es el amor fraternal al cual nos lleva la Biblia a tener unos con otros en medio de la necesidad y la dificultad.
la familia de Dios está para poder ayudarse unos a otros en medio de este mundo, como seguidores de Cristo, como cristianos, que el mundo lo pueda ver. Versículo 10, ¿verdad? Amaos los unos a otros con amor fraternal. Y luego nos dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra dice prefiriéndoos. ¿Qué se refiere esto? Esto es mostrar, hermanos, una apreciación, una admiración y un respeto genuino hacia los demás hermanos. Que no haya una jactancia, que no haya en nosotros voltear a ver al hermano, ¿verdad? Subestimándolo, sino que al contrario, podamos ver al hermano como prefiriendo, nos dice aquí, ¿verdad? En cuanto a honra, mostrar apreciación, mostrar una admiración por el hermano, con respeto genuino, con sinceridad hacia los hermanos. La Biblia nos llama a eso, a tener un amor en respeto, en sinceridad, en apreciación hacia los demás hermanos. Versículo 11 nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a seguir leyendo ahorita en Romanos para que me ayuden. Romanos capítulo 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En estos momentos, los edificios, los locales, están cerrados, pero la iglesia sigue estando viva, más viva que nunca, porque la iglesia sigue reuniéndose en hogares, siguen reuniéndose padres, familias enteras, creyentes en sus hogares, en lo individual, alabando y bendiciendo al Señor. Pero ¿sabe qué? También en estos momentos muchas personas llamadas creyentes o cristianos van a dejar esa fervencia o efervescencia por el amor a Dios en el Espíritu. No van a estar siendo diligentes. Mucha gente va a estar buscando al Señor, pero ¿sabe qué? La realidad es que mucha otra gente de los que se reunían en la iglesia, los que muchas veces iban solamente el domingo por ir, el día de hoy van a seguir con su vida normal, tristemente, sin buscar a Dios. No van a tener esa diligencia que nos llama la Biblia a tener. Van a seguir siendo perezosos, no van a seguir buscando al Señor. Tristemente se va a dar este caso en mucho de aquel que se llama creyente, aquel que no se reúne, y en los momentos de servicio, muchos, le estoy seguro que muchos en este momento, a la hora que se reúnen en su congregación, en vez de tener un tiempo devocional con su familia, van a estar haciendo otras cosas, van a estar ocupados, afanados, porque el amor hacia Dios no es su prioridad. Mucha gente que el día de hoy debería estar alabando y bendiciendo al Señor, va a estar haciendo mil cosas, tal vez cocinando, ¿verdad? Preparando un buen guisado para comer al rato, pero lo último que van a hacer es querer convivir en armonía, alabando al Señor. Y esa es la realidad. La gente que no va a ser diligente, que va a estar con una pereza, va a ser indiferente a las necesidades de los demás y solamente va a buscar su propia necesidad. Hay gente que estaba esperanzada a escuchar el sermón del pastor el domingo, porque no tenía la capacidad de fortaleza de querer buscar a Dios continuamente en su casa. Hay gente que decía, entre semana no lo busco, lunes a viernes me dedico al trabajo, y el día domingo, voy a ver qué me habla la iglesia, qué me habla el pastor. Gente que no es diligente, gente que el día de hoy, si no se mete con Dios, si no tiene ese amor ferviente, su amor va a ir decayendo. Y es necesario que se deje saber esto, que si usted no está buscando a Dios, su vida se va a enfriar. Porque entonces no dependía de la comunión con Dios, dependía de un día de reunión y de ir a escuchar un sermón por 45 o una hora que le iba a ayudar por un momento, pero no hay una comunión sólida y ferviente en el Señor. Entonces la Biblia nos dice que en esto requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes, diligentes para lo que el Señor nos ha mandado. Cuando el creyente muestra pereza, pierde entusiasmo, pierde esmero. La pereza nos lleva a no tener diligencia con el Señor.
nos lleva a tener indiferencia. La pereza obstaculiza el bien prosperar y el ayudar a los demás. Porque yo estoy en mi pereza, yo estoy relajado y yo busco qué es lo bueno para mí, entonces no busco cuál es el bienestar para los demás. Eso nos lleva a ser negligentes, pero la Biblia nos dice, seamos diligentes para lo que el Señor nos ha mandado. La Biblia nos dice que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra aquí ferviente literalmente quiere decir hervir en el espíritu. Esta frase alude, según el original, alude a tener calor suficiente para producir energía. Ferviente en espíritu, hervir, literalmente hervir, tener, ¿verdad?, calor suficiente para producir energía. Usted se da cuenta cuando usted en el tipo de invierno pone su calentón o pone un calentón eléctrico y usted lo pone para que hierva, para que le dé calor, para que usted pueda sentir esa energía y pueda estar aclimatado en un ambiente, ¿verdad?, calientito, que esté un ambiente, ¿verdad?, a gusto, para que usted no tenga frío. Bueno, la Biblia nos habla de que estemos fervientes en el espíritu, literalmente hervir en nuestro corazón por Dios, produciendo esa energía, buscando a Dios, buscando el consejo de Dios, para que a través de ello podamos producir en nosotros ese espíritu de servicio hacia los demás. No necesitamos tener un puesto en la iglesia para servir. El día de hoy usted puede tener la oportunidad de servir al Señor, ayudando a alguien más, buscando cómo poder ser empático con alguien más y no ser apático. Hoy es la oportunidad de servir al prójimo, de servir a alguien más, ferviente, hirviendo en mi amor, produciendo esa energía para ayudarle a alguien que está pasando por una necesidad. La Biblia nos dice también, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El versículo 12 nos dice, gozosos en la esperanza. Esto nos motiva a seguir esperando por el regreso de Cristo. Gozosos en la esperanza. Debemos de meditar que mientras estemos en esta tierra va a haber sufrimiento, va a haber dolor, lo estamos viendo. No sé si usted conoce algún problema cercano de lo que está pasando en este momento, sea por el coronavirus o sea por otra situación que esté pasando en este momento. Pero ¿qué debemos de hacer? En medio de este momento tenemos que seguir predicando que hay una esperanza, que está la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Gozosos en la esperanza. Nos debe motivar a seguir esperando el regreso de Cristo. ¿Y sabe qué? Nuestra redención definitiva en el Señor. Vamos a ver Romanos capítulo 5, ahí atrásito, versículo 2. Le voy a pedir a mi hija Kelly, que tiene otra versión, que lo lea para ver cómo nos dice en esta versión. Romanos capítulo 5, versículo 2, que nos habla acerca de estar gozosos en la esperanza. Saber que viene una redención definitiva para el creyente. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 5, versículo 2? Fuerte, por favor. También por medio de Él y mediante de la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Amén. Nosotros debemos de regocijarnos, gozarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza debe estar firme. Se refiere esto a una posición permanente y segura de los que somos creyentes, para gozarnos en Dios y saber que la gracia de Dios nos ha acercado a Él por medio de Jesucristo.
hay una esperanza. Y esa esperanza no es solamente aquí en la tierra, el que Dios nos pueda sanar, el que podamos estar bien. Esta esperanza va más allá de lo que podemos ver en esta tarde, en lo físico. Es una esperanza de gloria en Cristo Jesús, la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Versículo 12 también nos dice, sufridos en la tribulación. Qué momento, en verdad, ahorita de estar sufridos o de padecer a través de esta tribulación, no directamente por persecución, porque Pablo mencionaba en aquel tiempo que los creyentes tuvieran fe y esperanza por la tribulación que padecían a través de lo que estaban pasando ellos. Pero de igual manera el día de hoy podemos seguir confiando en Dios y estar sufridos en la tribulación. Esto nos lleva a la perseverancia en Cristo Jesús a pesar de lo que estemos pasando. ¿Sabe qué? El día de hoy muchos creyentes están predicando, compartiendo la palabra del Señor a través de las redes sociales, como lo estamos haciendo nosotros. No somos profesionales, no estamos acostumbrados. Bueno, yo no estoy acostumbrado a hacer mucho esto en cuanto a las redes sociales, pero lo que sí sé y lo que sí Dios me ha llamado es predicar, sea a través de esto o sea predicar a través de afuera personalmente. Y cuando uno predica la palabra del Señor, tenga la seguridad que la gente le va a criticar. Tenga la seguridad que la gente le va a llamar fanático, le va a llamar, ¿verdad?, loco, le va a llamar mil cosas y le va a ofender. En medio de eso usted puede decir, no importa, yo voy a seguir predicando la palabra del Señor y seguir predicando en la perseverancia que Cristo me ha llamado. A pesar de lo que estemos pasando, podemos sufrir en esta tribulación, pero sufridos con sencillez y con la esperanza de gloria en Cristo Jesús, esperando la redención de nuestro Señor. La Biblia nos llama también a estar constantes en la oración. Si no somos constantes en la oración, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Yo no sé cómo está su vida de oración, si usted ora o no ora, o algún amigo que me está viendo, familiar. Si su vida no es una vida de oración, va a haber desánimo, va a haber tristeza, va a haber dolor. Pero cuando somos constantes en la oración, el ánimo va a venir por adelante. La fortaleza del Señor nos va a seguir sosteniendo. La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad en todo tiempo, orad en todo momento. Reconocer que hay un Dios que tiene el control de mi vida y que de Él y en Él depende mi vida. Si muero, para Cristo voy a morir, y si vivo, para Cristo voy a vivir. Pero para ello debo estar consciente que debo estar constante en la oración, en todo tiempo y en todo momento. Estar orando, estar consciente de que si no oro, no voy a tener fortaleza, no voy a estar gozoso, voy a estar dependiente de las circunstancias que pasan a mi alrededor. Si hoy las noticias dicen, ¿sabes qué? Acaba de pasar esta tragedia, cuídese, me voy a espantar. Si hoy las noticias, ¿saben qué? Hoy puede salir, hoy voy a salir contento, pero no debe depender de lo que las noticias digan con mi vida. Debe depender lo que Dios ya dijo en esta palabra, en este libro sagrado, de lo que yo soy para Dios y lo que Dios es en mi vida. Por lo tanto, la manera de saberlo es escudriñando la palabra de Dios y estar gozosos y orando en todo tiempo. La Biblia nos dice en el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Qué importante es practicar la hospitalidad, qué importante es compartir para la necesidad de los demás. Compartiendo para las necesidades de los santos. Nosotros estamos llamados como iglesia y congregación a compartir. ¿Para quién? Primero que nada, para las necesidades de la misma comunidad cristiana. Y esta palabra compartiendo también alude a la noción de comunidad, la comunidad cristiana que somos, a la asociación o participación mutua. Esto es el compañerismo, esto es la comunión, la coinonía de la iglesia, compartiendo el pan, compartiendo aún el gozo, aún compartiendo en las aflicciones, en todo tiempo,
compartiendo a la necesidad que está pasando mi hermano. La Biblia nos llama a aprender a compartir, teniendo la noción de que esto es el verdadero compañerismo y que esta es la verdadera comunión de los santos. ¿Practicando qué? Practicando la hospitalidad. Versículo 14 nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La Biblia nos llama a bendecir a quienes, a bendecir a los que nos persiguen. Que es fácil bendecir, ¿verdad? A los que me hacen bien. Mis hijas pueden bendecirse ellas una a otra, ¿verdad? Cuando les va bien, pero ¿qué pasa cuando se pelean? Pueden enojarse y pueden decirse malas cosas. ¿Qué quiere decir bien, bendecir o maldecir? Eso quiere decir algo bien, y maldecir, decir algo mal, maldecir. Yo puedo ofender, yo puedo decir algo bueno. Está en mi decisión bendecir bien, decir algo de alguien, o maldecir algo de alguien. Pero la Biblia nos dice en el versículo 14: bendecid a los que os persiguen. Aprendamos entonces a bendecir, hermano, a los que nos persiguen. Yo a veces subo cosas ¿verdad? En esta cuenta de Facebook o en otras cuentas, y hay gente que me puede ofender, puede decirme algo. Hay gente que en la calle, por compartir la palabra, me puede perseguir y ofender. ¿Pero qué debo de hacer yo? ¿Maldecirlos? No, la Biblia me llama a mí a bendecirlos, a poder orar para que vengan al conocimiento de la verdad y que se acerquen al verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor. Por lo tanto, la Biblia nos llama a bendecir. Como creyentes no estamos aptos en el espíritu para maldecir. Dios nos ha llamado a bendecir a los demás, a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y la Biblia nos dice que bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Lejos esté de nosotros en esos momentos que maldigamos a alguien. No quiero pensar, hermano, en creyentes el día de hoy que van a la tienda, por poner un ejemplo, ese famoso papel de baño por el cual la gente pelea. Un creyente que vaya a la tienda, hermano, y que esté peleando con otro y que le diga esto yo me quedo, y que le ganen el producto, y que usted diga, mira, te va a ir mal porque te metiste con un hijo de Dios. Está maldiciendo. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente hay así que dice, te metiste con un hijo de Dios, vas a ver cómo te va? Está usted maldiciendo. En vez de que digamos, ¿sabes qué? Bueno, que Dios te bendiga. Me ofendiste, hiciste algo contra mí, de mí, pero que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de ti. Aprendamos a bien decir, aprendamos a bendecir. Versículo 15 nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Este versículo 15 nos habla de gozaos y nos habla de llorar. Por lo tanto, cuando nos habla de gozarnos, de alegrarnos, nos habla de alegrarse. Fíjese nada más, de alegrarnos nosotros en las bendiciones y el bienestar de otros, sin importar cuál sea la situación propia de mi vida. Esto es algo bien importante, que nosotros podamos gozarnos y alegrarnos por las bendiciones de los demás y por el bienestar de otros, sin importar cuál sea mi circunstancia, hermano. A lo mejor ahorita a alguien le está yendo mejor. Yo podría estar enfermo y alguien está sano y yo puedo decir, pero ¿por qué yo? Mira, ¿por qué esa persona le está yendo bien? En vez de gozarnos y decir, qué bueno, Señor, que le está yendo bien, a él le está yendo mejor que yo. Yo me gozo por lo que la persona está pasando, porque le está yendo bien, porque está disfrutando de las bendiciones tuyas, Padre. Y la Biblia nos llama a gozarnos en ese aspecto, a no ser egoístas, a no ser envidiosos, a no tener, ¿verdad?, en nosotros celos por lo que otros tienen. Bendiga, gócese por lo que los demás tienen, alégrese en su corazón, a pesar de cómo esté su circunstancia en su vida. Bendigamos y gocémonos con los demás. Pero también la Biblia nos llama a llorar con los que lloran. Y de igual manera, en esta situación es importante ser sensibles y compasivos frente a las tristezas de otros. Que podamos meditar cómo Dios nos llama a ser sensibles y compasivos frente a las tristezas de los demás, frente a las tristezas de otros. Si usted sabe, repito, y conoce a alguien que está pasando por una situación difícil y en usted está el poder dar algo
sea material o económico, bendito sea el Señor. Si usted dice no puedo, pero usted verdaderamente puede tener un tiempo de oración y orar por la necesidad por la cual está pasando las personas, gloria a Dios. Tenga esa sensibilidad, tengamos la sensibilidad y oremos con los que lloran, con los que están ahorita en el hospital, están sufriendo, hay un dolor en ellos y usted escucha. Seamos sensibles de las tristezas de los demás. Versículo 16 nos dice: unánimes entre nosotros, no altivos, no asociándonos con los humildes, sino asociándonos con los humildes, perdón. Unánimes dice entre vosotros. ¿Qué quiere decir unánime? Quiere decir ser imparciales, no tener preferencias. Como comunidad cristiana, a veces el hermano dice, este hermano me cae más bien, con él me llevo mejor. Hay más unanimidad. Pero la Biblia nos llama a ser unánimes unos con otros, es ser parejos con todos, ser imparciales, no tener preferencias. Si hay un hermano que tiene necesidad y no hay esa misma comunión, pero si hay una necesidad, yo puedo ser unánime con esa misma persona que con la otra persona que tal vez hay una mejor relación. Que Dios nos ayude a no tener preferencia los unos con los otros. No altivos, no arrogantes, no orgullosos. Que Dios nos ayude a no ser altivos, a no ser arrogantes, a no ser orgullosos, sino poder asociarnos, dice, con los humildes. Una persona arrogante, hermano, una persona orgullosa que solo procura su propio bienestar, va a salir afectada tarde o temprano. Una persona arrogante que solamente cree que puede sobresalir sola, tarde o temprano va a caer. Va a caer porque no va a tener la posibilidad de una ayuda. Veía un pequeño documental del Titanic y usted sabe que el Titanic se dio a conocer como el barco supremo de aquel tiempo, el cual no podía ser, ¿verdad? Posible que se inundara, que cayera, y su orgullo de el capitán lo llevó a hundirse porque llevó una velocidad la cual no habían probado todavía, y por el orgullo, por la altivez de decir que este barco, el cual habían construido, tenía la potencia de poder llevar a cabo su propósito, fracasaron. ¿Por qué? Por la altivez, por la arrogancia, por el orgullo. Tal vez mucha gente el día de hoy está compartiendo mil cosas de Cristo y de la palabra y de otras cosas, pero tal vez lo hacen solamente por orgullo, tal vez lo hacen solamente por vanidad, tal vez lo hacen solamente por adquirir likes, por ver quién es más popular, pero no verdaderamente por reconocer una humildad para glorificar a Dios y darle a Él la honra. La Biblia nos dice que seamos humildes. La Biblia nos dice también en el versículo 16 que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No pensemos que sabemos todo. El día de hoy todos somos expertos en el coronavirus, todos somos expertos en, ¿verdad?, en boicots que están ocurriendo, en conspiraciones, ¿verdad? Pero en realidad no sabemos exactamente qué es lo que está pasando a ciencia cierta. Pero sí sabemos una cosa, que con humildad sabemos que Dios nos está hablando a tener en nosotros el amor de Dios para con los demás, tener empatía en medio de esta necesidad, tener dolor por los que se duelen y tener gozo con los que se gozan. Hoy lloramos con los que han perdido la vida, con los que están sufriendo, pero nos gozamos con aquellos que se han recobrado satisfactoriamente, aquel que estaba enfermo, que el día de hoy se ha recuperado. Gloria a Dios. No seamos sabios en nuestra propia opinión, busquemos la dirección de Dios, busquemos la dirección de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a seguir adelante, a no tener en nosotros nuestra propia opinión. Esto es mejor, a mí me conviene. No salgamos con filosofías baratas que solamente nos llevan a tener orgullo, sino tener la opinión de Dios en nuestra vida. Luego nos dice la Biblia, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nosotros no estamos llamados a pagar mal por mal. Nosotros estamos llamados a hacer lo bueno, a hacer lo recto, a hacer lo que Dios quiere hacer.
a través de nosotros para con los demás. El propósito, recuerda, de la ley del Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Nunca fue su aplicación a individuos en el antiguo pacto, ¿verdad? O en el nuevo pacto, que era la expresión de aplicar lo mismo que la persona hacía para que le fuera dado el mismo pago. Y la Biblia nos llama a que el día de hoy no paguemos mal por mal. Al contrario, que nosotros podamos bendecir al que nos maldice, como leíamos hace un momento. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno. Como creyentes, entonces, debemos respetar todo lo que sea apropiado, todo lo que sea honesto, todo lo que sea bueno. Y también esto se refiere a mantener una conducta recta, hermano, en usted, en mí, en lo que estamos haciendo, de forma visible a los que nos ven y aún a los que no nos ven, a nuestro semejante. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A final de cuentas, todo lo que hacemos aquí en la tierra va a haber una paga de parte del Señor, sea bueno o sea malo, sea a los que creyeron en Cristo para vida eterna, o sea a los que rechazaron a Cristo para condenación, infierno y muerte eterna. Nos queda el día de hoy orar para que haya misericordia para los que no han creído en el Señor y venga la gracia de Dios a sus vidas, porque la venganza del Señor, hermanos, está cerca, más cerca el día de hoy que ayer. El Señor está por venir y su venganza está cercana. La venganza del Señor, y Él pagará a cada quien conforme a sus obras, lo dice la palabra del Señor. Así que lo único que me queda a mí es confiar en el Señor, es seguir creyendo en Él y seguir sabiendo que mientras esté yo en esta tierra debo de ser empático con los demás, no pagando mal por mal, pudiendo hacer el bien aún a los que me hacen mal. Dice aquí el 20: así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de beber. Y dice uno: ay, no, espérate, yo le ayudo a mi prójimo, le ayudo al que me ayuda para bien, pero aquel que me hace algo, yo soy bueno por las buenas, pero por las malas no me quieren conocer. Pero la Biblia nos dice que hagamos bien a nuestro enemigo. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Que Dios nos ayude a darle de comer a nuestro enemigo, aquel que nos maldice, aquel que nos ofende. Es allí donde dice la palabra: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Se va a avergonzar la persona cuando nosotros hagamos algo bien para esa persona. La persona se avergonzará. Y no lo vamos a hacer para avergonzarla, para que esa persona se dé cuenta que lo que está haciendo también es incorrecto y que eso le ayude a venir al arrepentimiento de Dios. Así que dice el 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que Dios nos ayude a no ser vencidos de lo malo, sino a vencer con el bien el mal, y que a través de hacer el bien, el mal que está afectando a la humanidad pueda convertirse en una bondad, pero no una bondad humana, sino en la bondad celestial de Dios, para hacer el bien, siendo empáticos con los que están pasando por una necesidad, y que a través de ello nosotros reconozcamos que Dios es el que produce el querer como el hacer. La Biblia nos está llamando a ser diligentes. Esta situación que está pasando nos está diciendo: iglesia, despierta. Despierta, que el mundo está en un caos. En el mundo hay pecado, en el mundo hay maldad. ¿Qué hay en mí que yo pueda hacer? Está Cristo Jesús en mi vida. Que Dios nos ayude a tener amor sin fingimiento,
a poder aborrecer lo malo, a seguir lo bueno, a gozarnos en la esperanza, a compartir para las necesidades de los santos, a bendecir a los que nos persiguen, a gozarnos con los que se gozan, pero también llorar con los que lloran, a ser unánimes los unos con los otros, a no pagar a nadie mal por mal, en lo que dependa de nosotros, hacer lo bueno y estar en paz. Depende de nosotros lo que más podamos con todos los hombres. Que Dios nos ayude en medio de esta situación que estamos viviendo a poder comunicar el amor de Dios, a poder nosotros tratar de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de esto que está pasando y poder bendecir a nuestro alrededor a aquellos que están pasando por una necesidad. Que el Señor le bendiga y el Señor siga bendiciéndole ricamente en todo lo que usted haga, pueda ser prosperado acorde a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No acorde a lo que yo quiera, ni lo que usted quiera, acorde a la voluntad de Dios. Dios nos ayude a seguir teniendo esa participación mutua de los unos con los otros en compañerismo y en la comunión de los santos, ayudando al necesitado. Que siga usted bendiciendo al Señor en su hogar, donde quiera que esté en estos días, y que Dios prontamente nos dé la oportunidad en el mundo entero de reunirnos como hermanos y llevar a cabo estas cualidades como creyentes y también como responsabilidades de los unos a los otros. Oramos dándole gracias a Dios por su palabra. Padre, en esta tarde queremos agradecerte porque en nosotros pones una responsabilidad grande como iglesia, una responsabilidad de amarte, de bendecirte, de bendecir a los demás, de tener cuidado fraternal los unos con los otros, de poder ser empáticos hacia las necesidades de la familia de Dios y hacia las necesidades del prójimo, aún del enemigo, Señor, aún de aquel que nos maldice, aquel que nos persigue, el poder ser empáticos a las necesidades de las otras personas. Ayúdanos a brillar con la luz de Cristo en estos momentos y a no opacar tu luz, sino que al contrario, tu luz resplandezca en estos días, Señor, para gloria y honra tuya, que es lo que queremos hacer, Señor, en nuestra vida como hijos tuyos. Alabarte y bendecir tu nombre con la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano, y seguimos orando unos por otros, confiando en que nuestra fortaleza está en el Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Despídanse. Dios te bendiga.